esclavitud en América, ¿no es cierto? Con Usted. Sepúlveda, Bartolomé de las Casas. 35, bueno, una que era Utopía y Sociedad, y lo que mandé, la ficha de legislación, sí, exactamente. Que modalidades, Meditaciones de... racionalismo, empirismo y criticismo. Sí, no llegué a leer. No llegué a leer. Ahora vamos a ver cómo lo manejamos. No. En la clase que viene, bueno, está en el blog, está también lo del Descartes, que es muy cortito, y acá también hablamos. En esta ficha 3 entra Kant y Descartes. O sea que tenemos todo el tiempo como la moralidad, racionalismo, empirismo, criticismo. Racionalismo es Descartes, empirismo es los ingleses, los Hume, y criticismo. Racionalismo es Descartes, empirismo es inglés y criticismo es... Perdón. Estábamos hablando de los apuntes. De todos modos, estamos siguiendo la lógica del programa. Después de seguir la lógica del programa, digamos, nos quedaría por ver dos textos. Probablemente el primer parcial sea la semana del 20, no creo que lleguemos al 13. ¿20 de qué? 20 de octubre. Sí, 22. ¿Eh? Hoy ya es 22. Me estaba preguntando si era en octubre o en noviembre. O sea, va a ser la semana del 13 o el 13 o el 20 de octubre. Pero para eso tenemos que tener listo, medianamente, lo de filosofía del mundo moderno, la de utopía de Moro, que vamos a ver ahora rápidamente también. Esto lo tiene y nos quedaría por ver Kant, Heidegger, igual lo mando de materiales. Kant, Heidegger y qué más? Kant, Heidegger y Descartes, que también está. Con eso completaríamos la... Es lo que mandaste ayer, sí. con las Yo creo que mandé, no tengo acá justo lo que mandé, pero mandé meditaciones. la ficha, las meditaciones y le mandé las guías también a Descartes. Sí. Por eso tiene una orientación de Descartes, un breve Descartes. Sí. Más o menos cómo seguir a Descartes. Bueno, lo que vamos a ver hoy, digamos para entrar un poquito de una visión del tema de la utopía, rápidamente. Les mandé también utopía de Tomás Moro, digamos. De todos modos, para usted tengan el libro, o lo socialicen el libro de alguna forma, digamos, entre ustedes lo manejen, la lectura del libro es bastante más amable que leer a Tomás Moro directamente, bastante más especialista, porque acá ya hay una pequeña interpretación, digamos, que es bastante interesante. Digamos, léanlo con tranquilidad, yo voy a orientar un poco la lectura y nada más. Vamos. Nos queda entonces utopía, que vamos a ver esto, el capítulo 1, 2, 3 y 4. Después el abrazo, no tiene el libro, lo maneja y lo fotocopia. Tema difícil. Después vamos a ver la clase que viene, Descartes, vamos a completar parte del libro que nos veamos hoy. Kant y la ilustración y Heidegger la serenidad. Son los temas con los cuales completaríamos. La serenidad se lo mandé. Sí. ¿Lo mandé? Sí. La serenidad. Sí. Y la ilustración también. Y ilustración también lo mandé, ¿no? Sí. No, sigue falta. Sigue todavía no lo digamos. Sigue en la unidad 2 y eso lo vamos a ver. Si estamos en una clase técnicamente una clase. Eso vamos a ver la otra. Utopía.
Vamos a probar una cosa. Los capítulos de este libro son para que se viene. ¿Cómo? Los capítulos Son para la primera y la segunda unidad. Ahora va a dar Digo, 3 la capítulos. segunda unidad toma capítulo 8, 20, 21 y 22. O sea, que el 1 y el 8 para Y también toma parte 8, del 21 8, y 21 y capítulo 8, 20, 21 y 22. Y después también del libro los capítulos 9 y 16 y 14. Eso es lo que ustedes lo van a lo tienen en Roma. lo que estoy buscando. No van a tener Es lo que estoy inconvenientes. buscando. Bueno, digamos linealmente, digamos, vamos a arrancar acá sin que haya leído el material prácticamente, porque esa ficha no la leí. ¿Cuál? Leímos La parte. de materialismo, ¿Cuál? la de racionalismo, empirismo y principio. No, esa no llegamos. Yo les digo una introducción general de qué significa esto para la lectura y después nos metemos con utopía y utopía a ver qué significa todo esto y es la lectura del libro y el que no tiene el libro que no se haga problema porque no va a poder leer los puntos relevantes como muros que son no es tan complicado y es una especie de novela. O sea, es bastante fácil de leer, no hay ningún inconveniente, sobre todo porque conocen las reglas, ¿no? Digamos, ¿qué significa? Bueno, la ficha habla de utopía, de racionalismo y científico, digamos, va a tocar temas que ya son comunes conocemos todos, ¿no? De alguna forma. Vamos a analizar el momento histórico, o sea, siempre tratamos de buscar el momento histórico con el momento que sea el contexto, digamos, para este pensamiento. Y ese, el concepto histórico es, bueno, ¿qué es el mundo moderno? ¿Qué para ustedes es el mundo moderno? Básicamente. ¿Qué es la modernidad? Para arriba. Para acá. Acá lo define muy bien la física, digamos, bastante bien. Digamos, no solo define en términos de qué es el mundo moderno, como que está definido por el sujeto burgués, ¿no? No es también la modernidad, se nos puede plantear también que el mundo moderno cuando empieza, la era moderna, cuando se fue a América. La explicación que aparece dando vuelta es que, bueno, es cuando los europeos se encuentran en América y entonces hacen la pregunta por el otro. La pregunta es respuesta, digamos. Supongamos que se preguntan. Supongamos que se pregunta. El mundo moderno básicamente entonces surgiría en este territorio, digamos, pensando a partir de Descartes. O sea, cuando Descartes rompe, digamos, con todo lo que planteaba antes, digamos, o sea, dudo de todo lo anterior, básicamente, y establece qué cosa, la duda metódica. Pero no cualquier duda, no que dudo, sino que duda metódicamente. ¿De qué es lo que no duda Descartes? De la duda. Digamos, o sea, del preguntar. Porque en realidad dice, si todo lo que he aprendido hasta ahora, o todo lo que me han enseñado, no aprendido, es falso, o no tiene, todo lo que arme construye sobre la falsedad va a estar revisitado, o no va a ser cierto, o va a ser falso. Entonces dice, bueno, en primer lugar tengo que dudar de forma metódica y sistemática, digamos, para eso. Ahí aparece el primer sujeto de la modernidad, o sea, el tipo que duda de lo anterior, duda del mundo cristiano, no duda de Cristo ni de Dios, por la duda. No, por las dudas. Pero, digamos, sí duda de todo el mundo de la escolástica, o sea, del mundo católico. Bueno, si usted pregunta, dice, me hago preguntas, hasta ahora nadie se hizo preguntas. Yo dudo, no dice que está mal, no critica nada. Yo dudo, entonces me pregunto, ¿cuál es la primera causa? ¿Por qué está planteada la primera causa? Esas son varias preguntas, ¿no es cierto? Y duda en forma metódica y sistemática. O sea, no duda por dudar, sino que duda como después aparece el discurso sobre el método y después están anotaciones metafísicas. O sea que de pronto, digamos, tiene todo un sistema que lo plantea. Un sistema metódico, ¿no es cierto? Digamos, para dudar y para preguntar. Pero es la primera vez que el sujeto, digamos, o sea, como sujeto, se hace la pregunta.
Y se hace el gran planteo, digamos, pienso, luego existo, ¿no? Es un tema, una pregunta por la esencia. Eso todo va a ser refutado por quién. Y bueno, por los existencialistas, que van a decir, existo, luego pienso. Porque si no existo, ¿cómo voy a pensar? Primero tiene que estar el sujeto pensante, o sea, el existir, el sujeto pensante, para después ser. Por eso, esa pregunta se hace 200 años después. Bueno, pero también se hace en otro paradigma. Aparece otra. Acá estamos endiosando la razón, entonces está primero el pensamiento y después. Aparece en un contexto europeo también completamente. O sea, como decir, esa noción de sujeto está en línea directamente con lo que está pasando con Europa, con todo el resto del mundo. Como decimos en la ficha, digamos, Europa está enfrentando la conquista, está enfrentando el mundo. Cuando Europa conquista, no solo cambia a los pueblos conquistados de forma dramática y trágica, sino que también cambia Europa, obviamente. O sea, Europa, se reconfigura completamente a través de qué? Bueno, se reconfigura a través de el oro y la plata de América, los esclavos, lo que le da las colonias, las nuevas colonias, y bueno, se configura toda una Europa. Y el mundo europeo pasa a ser una cuestión muy particular. Acá decimos en la ficha, para que ustedes se orienten un poco, dice, este proceso, del mundo moderno, definimos como la síntesis geográfica e histórica lograda por la oposición que hace Europa del resto del mundo. Europa se apropia de todo el resto del mundo. ¿Europa quién es en primer lugar? Los portugueses y españoles. O sea, acá dice, la Europa, el dominio del sujeto, es la Europa, Inglaterra, Francia y Holanda, que se acabalga, o sea, se monta sobre el proyecto lusitano español previo. O sea, España descubre, choca con el continente americano y a partir de ahí establece la colonia y se reparte casi prácticamente el 80% del territorio. Tengan en cuenta que lo que es hoy California, Oregon, Texas y todo eso pertenece a México, ¿no? O sea que era, más Miami, lo que es Miami, el norte de la Florida, de América, el español también. Tengan en cuenta que al norte de la Florida hay un famoso fortaleza que se llama San Agustín, que es una fortaleza española, ¿no? O sea que todo ese territorio es español, ¿no? Los ingleses llegan un poco tarde, y arman colonias, ya con un proyecto completamente distinto. Colonizan, no conquistan, colonizan, y no se mezclan con la población autóctona. Mientras que los españoles sí, se mezclan, ya sea por voluntad, o por apropiación, o por violación, que era lo más común, se apropian de ese mundo. Mientras que los ingleses, se apropian de otros ingleses y franceses, tengan en cuenta que Canadá sigue teniendo un territorio francés, ¿no? Van con familias, colonizan y expulsan a los locales. Entonces digo, bueno, que ese proyecto es un proyecto que supera, al proyecto español, porque ya España había caído en desgracia. España cae en desgracia cuando, Carlos V, ten en cuenta que los Habsburgos, o sea, la reunión de España y Alemania, se consolida después de 1492, o sea, España es muy fuerte, o sea, la conquista de, los reyes, la visión que tenemos de los reyes católicos es una visión, bastante falsa, porque en realidad era muy poderoso, o sea, era la primera nación consolidada en Europa, que después consolida en el imperio con Alemania y por Carlos V, que era el famoso reino donde no se ponía el sol nunca, ¿no es cierto? Que prácticamente habían conquistado todo. Esto se va fragmentando, ¿no? Si no pueden administrarlo, Inglaterra va tomando ese lugar, pues lo mismo que Francia. Y van impregnando la Revolución Francesa, bueno, Francia es quien invade, España, y esa es la carta de función de las colonias, técnicamente, tal cual lo conocemos nosotros. Y el avance de la otra Europa, de Europa, sajona, ¿no? Sajona, franco-sajona, ¿no? Bueno, acá hay tres temas fundamentales para que ustedes lo vayan
leyendo antes de entrar a leer un poquitito el tema de utopía, lo que pasa es que les pediría que después compartan el link un poco para que lo puedan ir viendo, para no ir directamente a Tomás Moro. Hay tres elementos, digamos, que hay que tener en cuenta para la lectura. El racionalismo. Descartes es la expresión del racionalismo con lo que acabo de decir, de siente la duda, del piso del verjito, del cojito del gozum, ¿no es cierto? Pero además aparece, digamos, junto con esto, un elemento completamente nuevo o distinto, y es que en Inglaterra, a través de la mano de Locke y Hume, aparece lo que se llamaría el empirismo. El empirismo. ¿Qué es la palabra empírico? Ya mismo a ustedes les sugiere, debe explicar algo. La palabra empírico significa lo que es susceptible de ser demostrado, lo que es susceptible de ser probado. La práctica. El empirismo. Lo empírico es lo práctico. Lo que bueno, obviamente acá hay varios ejemplos. Digamos, lo empírico significa un pensamiento de tipo inductivo. O sea, veo 1, 2, 3, 4, 100 gansos blancos, cisnes blancos, por ejemplo, los cisnes. Entonces digo, todos los cisnes son blancos. De pronto aparece un cisne negro. Todos los cisnes son blancos menos un cisne negro. Menos 2 cisnes negros. Menos 2 cisnes negros y uno gris. Bueno, ahí sí me complica un poco. Ese es el pensamiento empírico. Yo leo la realidad, trato de tener suficiente muestra de esa realidad y trato de hacer una ley. Sin embargo, esa ley se me puede complicar. Aparece el cisne negro gris y ¿cuál es? Bueno, aparece la famosa expresión esta, de excepción confirma la regla. Bueno, el problema es que aparecen 200 excepciones, ¿no? Digamos, es como que se queda, bueno. Eso lo habíamos visto en Fundamento. Lo vimos en Fundamento, sí. Pero ahora lo tienen este texto está directamente. ¿Lo recuerdan? Ese del ejemplo de los gansos. Vamos, esto es bueno, ¿lo recuerdan? El ejemplo de Gano, sí, pero... Por eso. Por eso lo manejo rápidamente. El tema del empirismo, básicamente, que era modernidad estética y autonomía, era el tema que está tomando el mismo ejemplo. Digamos, de alguna forma, hace un repaso en el sentido, pero acá lo vamos a ver, pero el sentido. Pero no, es el pensamiento inductivo, digamos, que de pronto genera lo que podría decir, según Kant, un cierto escepticismo, sobre todo en los defendadores de eso. ¿Por qué? Bueno, porque no alcanzan a definir una ley en general, sino que ven elementos, digamos, en particular. O sea, ascender desde lo particular a lo universal les cuesta mucho a los empíricos. Mientras que, de alguna forma, Descartes plantea el tema del racionalismo, de la razón, donde dice, bueno, en realidad yo desde la razón, o sea, puedo deducir cosas. Deduzco, o sea, de una ley general, deduzco. Sin embargo, las leyes que plantea Descartes tampoco son completas, porque le faltan algo, le falta la demostración. ¿Recuerdan el ejemplo de a priori y a posteriori? ¿De qué me acordás? El triángulo de 3 lados. Bueno, Kant ahí plantea el tema del triángulo. Dice, claro, dice Kant viene a cerrar, por eso tenemos que recordarlo, porque más o menos alguna idea tiene, pero vamos a tratar de metodizarla, ¿no? Kant plantea que une el pensamiento racional con el pensamiento empírico. ¿De qué forma? De una forma muy simple. Dice, bueno, fenómeno. Existen verdades que son a priori, que están dadas a priori. ¿Qué son definidas? ¿Qué es una verdad a priori? Por ejemplo, el triángulo de 3 lados. Aquellas cosas donde la característica de su texto está implícita en el predicado. Una verdad. El mundo racional, el Descartes, está planteado pletórico, dice, de verdades a priori. O sea, de cosas que en realidad no me dan noticias de nada nuevo, sino que me dan noticias de algo que es obvio, digamos, de alguna forma. En
entonces dice, ahora, yo para descubrir, digamos, una ley universal, tengo que someter ese principio a priori a la demostración. Cuando someto ese principio a priori a la demostración, a la prueba, tengo un nuevo principio, un nuevo juicio. El principio de juicio juega en esta etapa de la misma forma. Un juicio que es a posteriori de la demostración. O sea, tengo un pensamiento a priori, lo completo, lo pruebo, lo llevo y tengo un juicio a posteriori. Ahora bien, cuando tengo un juicio a posteriori, o sea, a posteriori de la demostración, ¿qué sucede? Tengo una nueva verdad. Esa nueva verdad es universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? La ley de la gravedad es un someter principios que son a priori, los sometí a la experiencia y encontré la ley de la gravedad. En realidad, Kant no descubre el método para hacer esto, sino que analiza lo que hizo 60 años antes Newton. ¿Qué hizo Newton? Aplicó principios racionales de la geometría y lo sometió a la experiencia. Al someterlo a la experiencia y a la práctica, sacó una ley que pasa a ser universal. Y que esa nueva ley universal, a eso sí lo tematiza, digamos, Kant, pasa a aplicar todos los fenómenos particulares emergentes de esa nueva ley. O sea, con la ley de verdad por crear de verdad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí tenemos los tres elementos centrales de Europa. El racionalismo cartesiano, el empirismo británico o inglés y el criticismo. Se llama criticismo porque hace una crítica a los dos anteriores, pero crítica en el sentido de un análisis, ¿no es cierto? No es que critica de crítico, sino que es un análisis al racionalismo y los límites del racionalismo moderno y un análisis a los límites del empirismo. ¿Cómo? Digamos, hace un puente entre las dos, en realidad. Digamos, se da en ese momento. Hay una línea que hacer. De hecho, lo hizo Newton sin preguntarle acá. Exacto. Ahora, pero sí, estoy pensando en lo que hizo Newton. Pero Newton, ¿qué hizo? Adaptó lo que él pensaba a lo que vio, lo que él sabía. Lo que él sospechaba de la ley de la gravedad, él sospecharía una verdad que podemos decir, ¿cuál es la verdad que tenía Newton? Todas las cosas se caen. Pero agrega algo nuevo. Se caen de la misma forma. Ahora voy a demostrarlo. El juicio a priori era que todo se caía. Newton también lo había dicho. Todos sabían que se caía, pero nadie lo había tematizado. Todo se cae. Digamos, todo lo que no tiene un sujeto, digamos, si te lo dejo suelto, se cae. Si lo pongo acá, llega hasta acá. O sea que de pronto, todas las cosas que están sostenidas por algo se caen. Todo, de pronto dice todo. El hombre, los caballos, todo. Por ahí podía sospechar que las aves que vuelan, no. El cielo no se cae. Bueno, pero en ese sentido era empírico. Y algunas cosas más prácticas. Es decir, bueno, a ver, lo que a mí me toca se cae. O sea, yo me caigo, la manzana se cae, la famosa manzanita se cae, todas las cosas se caen. Pero agrega un elemento para demostrar que, bueno, eso es una obviedad, es un juicio a priori. ¿Cuál es el nuevo elemento? De la misma forma. Todas las cosas se caen. No es que se caiga una pacota, otra cosa. Tiene que caer de la misma forma. Así es. Entonces dije, bueno, hay algo, digamos, que hace que caiga de la misma forma. Entonces, Esa es la nueva versión. hacer medición. Empieza a buscar medición y, bueno, descubre que hay una secuencia lógica. Y además, el tema que la ley de gravedad, lo curioso, lo interesante de todo esto, que todo se cae de la misma forma, es que el famoso tema que recién Torricelli en la cámara de vacío demuestra, digamos, que la ley de gravedad es correcta. Cuando dice que cuando no hay masa de aire que se opone, una pluma y una moneda caen a la misma velocidad. Y sin embargo, digamos, la moneda cae más rápido, digamos, cuando hay aire, digamos, que la pluma flota porque va. Pero el realismo también estaba en porción. Bueno, pero no. Que la forma en que las cosas se caían. Él quería demostrar que las cosas se caían de la misma forma. Todas se caen igual. Porque eso no estaba demostrado. ¿No? Estaba viendo, las cosas se caían. ¿Sí? Pero cómo se caían más. Y encima midió.
sacó la teoría de la gravitación, la ley de gravedad. La famosa empezó a medir, estuvo años mirando cosas de distintos lugares, midiendo, tomando, hasta que sacó una ley de gravedad, donde puede aplicar a todos los elementos. Ahora, Newton no es casual que aparezca la ley de gravedad en este momento, porque estaba de acuerdo a los elementos técnicos que había para medir, justamente, que no había antes, y además con las necesidades que había, porque yo, con esta cuestión de la ley de gravedad, descubro la ley de la balística. O sea, que con eso puedo descubrir también cómo tirar un cañonazo, o sea, si tiro algo con tanta fuerza, digamos, va a tener una aceleración de forma acelerar y va a caer. Y entonces yo puedo calcular, de acuerdo al ángulo y a la fuerza con que disponga, un cálculo donde mete un cañonazo, por ejemplo, ¿no? Un tema no menor para los barcos, ¿no es cierto? Medir. De hecho, tuvieron una primacía hasta que rápidamente descubrieron el secreto también las otras armadas, ¿no? Pero mientras tanto, digamos, tenían alguna ventaja, digamos, los barcos civiles, y una ventaja técnica muy importante. Tardó mucho en aplicarse, porque no todos lo entendían y sabían aplicarlo. Digamos, tengan en cuenta que la difusión y la comunicación en edad moderna, digamos, era mucho más lenta que ahora. ¿Sí? Estaba dado a través de la ilustración, a través del aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende el tema? Es, digamos, es la esencia un poco del mundo moderno, ¿no? O sea, lo que se implica. Acá en la teoría me decían también que, bueno, la modernidad es lo nuevo. Sí, la noción de lo nuevo es moderno también. ¿Por qué significa la noción de lo nuevo como moderno? Y eso, la cuestión de la novedad, es algo que ustedes van a ver cuando vean a Baudelaire, ¿cierto? O sea, que lo nuevo impacta, digamos, de alguna forma, y aparece lo moderno como un sinónimo de la novedad, ¿cierto? Lo moderno y lo nuevo es lo moderno, ¿no? Es decir, está dado por la moda, moda moderno, de palabras, moda y muerte también, la moda es el amor, decía, ¿no? La moda nace muerta, que Baudelaire decía, cuando sale un determinado modelo, automáticamente está muerto, porque ya inmediatamente va a ser el otro y lo va a pasar. La cuestión del shock y de la novedad imponiéndose sistemática. Bueno, a ver, el tema de la... bueno. Ya está. El nuevo ya está. El paterneo ya automáticamente aparece otro. Están trabajando, hace 2 años que están trabajando en cómo reemplazar. Bueno, lo que dijimos el otro tema de la técnica. Y la técnica nos cosifica a nosotros. Porque acá también hablamos del objeto, digamos, cómo el hombre objetiviza, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo parece? Tengan en cuenta una cuestión, algo que lo vimos estética y autonomía en el tema, recuerden esto, que el sujeto moderno, digamos, o sea, el sujeto ilustrado, burgués, europeo, digamos, ¿qué hace? Para poder apoderarse de todo, tiene que objetivarlo, tiene que transformarlo en una cosa. ¿Sí? Se apodera de América, una cosa. Se apodera de los hombres de América, que los esclaviza. O sea, los transforma, los objetiviza. Es una forma de conquista. Transforma a los sujetos en objetos. ¿A través de qué forma? De clasificarlos. Esto que vimos nosotros de decir, bueno, hay sujetos que no tienen ánima, ¿no es cierto? Bueno, esa noción de la esclavitud, entonces, bueno, se lo transforma en objetos. ¿Quién más que Aristóteles que transformaba en casi herramientas, extensiones del hombre, a herramientas animadas, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Bueno, entonces, digamos, pero el mundo moderno lo sistematiza esto, de una forma mucho más precisa, no referente a la esclavitud, sino que lo extiende a todas las cosas. O sea, todo pasa a ser objetivado para ser sujeto de ser aprendido, digamos, por el sujeto burgués europeo. ¿Quién es el sujeto burgués europeo? ¿Y qué manda? ¿Y qué domina? Ya vamos a ver la ilustración, digamos, en ese sentido, como un texto, para poder acá lo tiene de ilustración, que explica un poco, y después la secuencia para contar. Son los elementos que vamos jugando. ¿Se entiende esto? Entonces, los 3 elementos que van a encontrar en este texto, que de última lo comentaremos un poco
la clase que viene, digamos, pero quiero que lo lean todos, porque nadie lo ha leído. En la ficha 3, ¿no? ¿Eh? En la ficha 3. La ficha 3, que es la filosofía del mundo moderno. Una ficha muy divertida. Racionalismo, empirismo y criticismo. No, sí, eso es entendida. Digamos, porque digamos, primero que da a profundizar las cosas que estoy comentando yo ahora. Yo no leemos, pero sería bueno que lo lean, lo marquen y, bueno, después le damos un vistazo directamente acá. Hay que resolverlo, véanlo, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, como esta mañana, si no, yo lo prestaba, pero bueno, yo esta noche te mando todo lo más que escribieron, ¿no? Sí. Y bueno, eso, única es. Única es. Esta noche hago como un mail a vos. Y ese es el 2009, ¿quién es? Es mucho de esto. Y digo, y siga, ¿quién es? ¿No lo escribiste? ¿Tampoco? No es la única. No es bendita. Hay dos. Es una compañía. Ahora, yo no sé, te digo, pero el tuyo. ¿Lo recibiste? Pero si fue el año pasado. No le confundí con una... Siempre, pero vos no... SNII 2009. Y con el tuyo debe pasar lo mismo, porque tiene un 08 y puede ser que el 0 lo confunda con una O. Pasa que una vez cuando firmas un mail, yo te quedo guardado como que ese es el mail, entonces también te escribís las primeras letras, yo te aparece abajo y debes seleccionar que está mal escrito. No, porque está en la mano en el correo. Ustedes pueden ver el correo. Ustedes pueden ver todos los correos porque aparece la lista completa del grupo. Pero bueno, cuando lo reciban, esta noche lo contesto, me confirman. Listo, bueno. Entonces, lean con cuidado este tema. Esto va a ir acompañado por la ficha de Descartes, que vamos a ver la clase que viene, con la guía correspondiente, la ficha de ilustración de Kant, con la guía correspondiente, y la sanidad de Kant, con la guía correspondiente. ¿De acuerdo? Ilustración, perdón, Heidegger, Kant y Descartes. Así que mucho, no mucho, porque lo que queremos ver. Cada uno es una guía. La ficha 3 es general, pero además le mando el texto que es ilustración de Kant, le mando aplicaciones metafísicas de Descartes, todo por su guía y la seriedad de Kant por su guía. Acá lo que vamos a ver Heidegger, ¿a qué pensamiento pertenece? Heidegger, ¿a qué pensamiento pertenece? Vitori. Heidegger es un texto. Heidegger está bueno. ¿Cierto? De hecho, vamos a ver a Heidegger con el objetivo de ver, presten atención a esto porque así le encuentran sentido también. Vamos a ver a Heidegger en el sentido de hacer una crítica justamente al tema de la técnica. Es decir, Heidegger lo que hace es una crítica técnica. Heidegger es un texto polémico. El texto no es polémico, pero Heidegger es polémico. Sí. ¿Por qué es polémico? Bueno, primero, el tipo clave escribe Ser y Tiempo, como el arranque en plena República de Weimar, adhiere al nazismo. Bueno, hay que ver qué pasó con Alemania, ¿viste? Estaban todos los alemanes obligados, ¿cómo era la cosa? Está bien, los gitanos no opinaron y los mataron a todos. Digamos, los comunistas no opinaron tampoco y los mataron a todos. Los judíos tampoco. El tema del genocidio como organización. Ten en cuenta una cosa que es muy interesante. El mundo moderno se caracteriza de alguna forma por administrar la vida. Administrar la vida significa controlar la vida. Sin dejar de administrar lo que administraba el mundo feudal, que era la muerte. O sea, el mundo feudal, el poder del mundo feudal estaba centrado en la capacidad de la muerte. Mientras que, muy simple, digamos, te pinchaban si no entregaba la cosecha, digamos. Todo lo que correspondía y pum, te quemaban la sosita que vos tenías, digamos. No, bueno, era la capacidad de la muerte. Sin embargo, con la noción y la aparición de la burguesía, aparece
un nuevo mundo, aparece el mundo donde necesita al siervo, o sea, no al esclavo, para que trabaje, rinde y produzca, ¿no es cierto? Y aumente y genere acumulación en el mundo burgués. Entonces necesita de alguna forma administrar la vida, ¿no? Sin dejar de administrar la muerte. O sea, no deja de administrar. Mira qué pasa, aparecen los elementos de lo que son los elementos punitivos, los elementos de control, los elementos disciplinatorios, digamos, o sea, aquellas cosas que llevan a ordenar un determinado estilo de vida, digamos, que pone el futuro del capitalismo, o sea, el capitalismo incipiente hacia el principio de la burguesía y el capitalismo, digamos, sus distintas fases de evolución, digamos, hacia la actualidad. ¿No? O sea, pero está disciplinado, él tiene que estar disciplinado también con un elemento y una base jurídica. Es fundamental que esté no solo disciplinado, sino que también legitimado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están administrando la vida, ya no podían salir, digamos, a cazar gente. Hola. Sí, sí, sí. Podían salir a cazar. ¿Qué? Disculpe. Bueno, a ver. Claro. Con la burguesía, Que no podían salir a cazar. Que no podían salir a cazar. Al estar disciplinada no se puede. Me corté cuando estaba comentando de que en el mundo de Heidegger, digamos, o sea, en el nazismo, digamos, aparecen los múltiples genocidios, ¿cierto? O sea, el genocidio aparece, es un elemento moderno, también disciplinador, que retoma con una justificación legítima la destrucción de todo un pueblo, ¿cierto? O sea, destruye a los que son distintos, es un tema central, bueno, destruye a los musulmanes, destruye a los judíos, destruye a los que no son igual que yo, digamos, de alguna forma. Primero a los gitanos, después a los comunistas, después a los judíos. Lo que pasa es que Hitler se alimentó, porque para disciplinar necesitaba 6 millones directamente en campo de concentración, y toda esa cuestión central. Ahora, Heidegger no aporta nada en eso, de hecho, persona, digamos, de Heidegger, en un campo contrario. Hitler tomó, digamos, Heidegger, digamos, Heidegger es un filósofo que está en el siglo, por supuesto le toca vivir, digamos, la época del cristianismo. Él dice que cuando era joven, bueno, tuvo que adherir, dio, digamos, a la juventud del cristianismo. De hecho, su pareja es Hannah Arendt, o sea, la principal filósofa del judaísmo, ¿no? O sea que de pronto le queda su adjunta, ¿no? En la Universidad de Marburgo. Por supuesto la protege y después está. De alguna forma, cuando vuelve, digamos, todo un historial, pero bueno, Hannah Arendt también es un fenómeno del poder, digamos, de la política, digamos, y bueno, Heidegger es un crítico de la tecnología, crítico básico de la tecnología, y es rector de la Universidad de Marburgo, renuncia a la Universidad de Marburgo cuando las SS le piden que eche a todos los judíos, porque también en ese ambiente tenía los rectores, no era un tema menor, él era el sucesor de la cátedra de Kant y de Hassler, o sea que era un peso pesado, había escrito una obra fenomenal que era Ser y Tiempo, es el Ser y Tiempo de la fenomenología y del existencialismo, básicamente. Es un alumno de Hassler, digamos que es la pieza clave de la fenomenología, y bueno, polemiza con Sartre, digamos también como el otro existencialismo, el existencialismo alemán y el existencialismo francés, no son las dos posibilidades. Bueno, renuncia al rectorado de la Universidad de Marburgo, hay todo un texto de por qué renuncia, le voy a echar a los estúpidos, no voy a echar a nadie. Para mí los problemas no existen, los que no existen, digamos, o sea que voy a echar a los estúpidos. Entonces, que bueno, por supuesto no lo pueden tocar, es medio intocable, lo mismo que Sartre, cuando Sartre le dice a los argelinos, maten franceses, ¿no es cierto? Lo dice de París, no tiene ningún problema, no puede tocar a Sartre. Por supuesto, muchos empiezan a matarlo, hacen colas a matarlo, pero digamos que Gol lo protege de alguna forma, no. Bueno, acá todos los genios malditos en sus épocas,
digamos, dos problemas. Bueno, esto para un poco para acá. Pero acá vamos a ver Heidegger de la perspectiva de la técnica. Ustedes probablemente también lo puedan llegar a ver, un texto muy lindo, que lo pueden dejar para el verano, para vacaciones, que es el origen de lo de ¿no? Pero de eso, digamos, le he comentado. Bueno, entonces quedamos en esto, puede ser, digamos, está claro, digamos, de esto tranquilamente con esos tres textos. Esto es el entorno, digamos, leer primero este material y después abordar otro texto que lo vamos a ver acá, que es la ilustración, que la metodología de Descartes, con meditación metafísica, tiene su guía correspondiente, o sea que después tranquilamente seguimos la guía y ya con eso tenemos armado el punto. ¿Qué apuntamos? Bueno, al mundo moderno, al mundo burgués. No pensamos analizar todo Descartes y todo Kant, obviamente, sino la conformación del mundo burgués, digamos, que se impone, digamos, con las primeras dos páginas que tenemos de la ficha esta, digamos. Es el mundo, digamos, anglo-francés que se impone sobre el mundo, el posterior mundo de anglo-francés, impone sobre el anterior mundo de España y Portugal, ¿no? Que son los primeros que dominan, digamos, Latinoamérica. América. ¿Se entiende esto? Eso lo vamos a ver en el texto. Bueno, el otro tema que tenemos por acá, que no tenemos guía, digamos, voy a mandar la guía que tengo de todos modos, es el tema de el material que tenemos de la, digo, primera cosa, digamos, el tema este, no comentó, pero el libro, digamos, es importante para la lectura. Está en todo caso, de fotocopiarlo, si quieren, ¿no? El libro es más disciplinado en ese sentido. Lo que tiene en el libro, socialícenlo un poco, si no les presto alguno, que me lo devuelven, no lo miran. Les paso uno para atrás. ¿Quién más no tiene libro? Ustedes. Bueno, yo voy a marcar algunos puntos centrales del libro, con esto después pueden leer tranquilamente Tomás Moro, digamos, ¿no? Si nos centramos en lo que plantea acá el libro, técnicamente, porque es una especie de resumen de literatura. Bueno, habla del término utopía, digamos, que significa el utopo, que creo que ya lo hice en su momento, ¿no es cierto? Los distintos diccionarios, distintos términos. Digamos, y hay en la segunda página, en la página 26, que es la segunda página del texto de Wikipedia, digamos, resume las características centrales de la utopía, digamos. ¿Página 26? Página 26, sería. Dice, se trata, en primer lugar, de una crítica del modelo histórico vigente. O sea, lo que dice es que la utopía es una crítica al modelo histórico vigente. Ubicémonos en el tiempo, 1500, al modelo histórico vigente. Al modelo histórico de 1500. Tengan en cuenta que este señor Tomás Moro, describe Tomás Moro la siguiente. Tomás Moro es un hombre político y aparte que escribe este tema de la utopía tratando de reescribir el mundo, digamos, el mundo que ya había avanzado con la reforma, o sea, el mundo católico se estaba reescribiendo. Tengan en cuenta que la contrarreforma, digamos, que escribe también junto con Erasmo, ¿no? O sea, que escriben textos en conjunto, Tomás Moro. Tomás Moro está en Inglaterra, digamos, es funcionario en Inglaterra, digamos, y es condenado a muerte en Inglaterra después de los grandes servicios de Enrique VIII, cuando Enrique VIII pasa a ser, digamos, protestante. Recuerdan la famosa historia de Ana Bolena, que le juega la cabeza, no sé, era un piluque que usa la venganza del verdugo, ¿no? Digamos, las cosas son incómodas, por supuesto. Y bueno, le sigue Tomás Moro, porque Tomás Moro no puede jurar, no puede ser protestante, no jura de la Iglesia Católica, digamos, por supuesto sigue en el tema. Bueno, en primer lugar, es una crítica al modelo histórico vigente, o sea, que ve que el mundo católico dominante en ese momento tenía sus grandes fallas. Digamos, lo había encontrado también el protestantismo, ¿no es cierto? Acá también es una respuesta,
digamos, desde la Iglesia Católica al protestantismo, no al protestantismo, a lo que había de alguna forma denunciado el protestantismo, pero que no lo pueden asumir en el sentido de eliminar, digamos, a los públicos de la cultura de la dignidad de la Iglesia, ¿no? Digamos, bueno, en segundo lugar considera también la nostalgia del tiempo primordial y se pretende restaurar un tiempo primordial. Pero tengan en cuenta que además es un topos, es un lugar que no tiene historia, no tiene tierra, topos es tierra, es sí. O sea que de pronto es un tema sin mayores compromisos. Y digamos, en el caso de la utopía mariana, pero sí que pretende instalarse en América. O sea que acá lo curioso es que este tema de la utopía, de alguna forma, ese utopos, digamos, le viene, como anillo, tengan en cuenta 1492, teóricamente descubre América, pero ese utopos, 1516, se le publica, digamos, aparece, digamos, como ese utopos, bueno, pasa a ser América, podría ser América. En tercer lugar, lo pone lugar un sistema autárquico, aislado de explotación artesanal, agrícola, de tipo colectivo, de la que han sido erradicadas la noción de lucro. Y por último, la conformación de un sistema homogéneo, justo e igualitario. Un chiche, ¿no? Todo esto. Perfecto, está bien, una cosa, un sistema igualitario, sin propiedad privada, sin lucro. Una maravilla. Entonces, posteriormente, los siglos después, se llama la utopía, todo texto recibe el modelo narrativo de Tomás Moro. Bueno, aparece la utopía socialista también, ¿no es cierto? Después que pasa en 1900, todo aquello que no alcanza a ser planteado. Bueno, se entiende este primer planteo, o sea, se toma un elemento y bueno, ¿qué es la utopía, digamos, en este sentido? Siguiendo un poquito avanzando más rápidamente, digamos, hay un elemento importante que está presente en un pensamiento crítico de la página 27, al principio. Es decir, yo no puedo leer todo, digamos, marco los puntos más importantes para destacarles. Se estaría así al principio, en la primera oración de la primera página, en presencia de un pensamiento crítico respectivo al modo que deben organizarse los estados y el papel que deben cumplir los conductores de la nación moderna. Teniendo en cuenta la aparición de un nuevo modelo sujeto histórico, presentado por la burguesía en ascenso, el director que aparece en la historia europea, bueno. Para ubicarlo filosóficamente, digamos, bueno, Romero, que es un filósofo español, también en Argentina, al lado de Europa, digamos, de la España franquista, a referencia a la filosofía del Renacimiento, destaca el surgimiento de las utopías como un fenómeno prototipo de la cultura europea renacentista. Porque esta cultura europea renacentista es muy importante, porque tiene mucho resabio de lo platónico, ¿no es cierto? Del mundo de la idea, de un mundo, digamos, con otras configuraciones. Considerando que las definiciones de imaginarias sociedades perfectas y felices, inspiradas en los afanes renovadores de la época. Bueno, destacando en el la teoría política de Platón y el estímulo de las noticias que llegaban de la recién descubierta América. O sea, ahí van conformando un poco lo que es la estructura de la utopía, o sea, lo que significaba, pero volvemos a Tomás Moro, 1500. Más adelante dice, digamos, los descubrimientos los sacaban por España y Portugal, hasta el final sería el último tramo de la oración, ¿no? Los descubrimientos que los sacaban por España y Portugal hasta el final del siglo XV apartan ambos reinos del mundo feudal y constituyen el primer paso hacia la modernidad, pasando a ser naciones renacentistas. Aquí ponen el dominio de Europa al resto del mundo, convirtiéndose en el centro del proceso del desarrollo mundial, algo que ya sabemos. Y lo que habla acá mete de pronto a un filósofo, educador, historiador, antropólogo, Darcy Ribeiro, brasilero, que dice, bueno, en su propuesta de tema evolutivo, para comprender el papel de los pueblos americanos, se llamará los imperios mercantiles salvacionistas. Porque Darcy Ribeiro lo que hace, un libro maravilloso, que se llama Las Américas y la Civilización. Explica todo el mundo desde América, digamos. Es un libro maravilloso que se hace hasta por los años 60, digamos, que lo dice el Centro Editor de América Latina, donde está justamente el tema, donde explica, digamos, el mundo desde América. Eso más está ahí. Europa nos explicó a nosotros, ahora yo lo explico, digamos, desde acá. Entonces, un libro maravilloso. Las Américas y la Civilización.
Totalmente, arranca con la y dice, bueno, el esquema Voltaire va a convertir el papel de los pueblos americanos. Llamará a los imperios mercantiles salvacionistas primeras formaciones modernas e incipientemente capitalistas. Si bien no poder vender por sí mismas la revolución industrial, son responsables de la primera ruptura con el feudalismo europeo. Acá la historia es una historia de ruptura. El tema del descubrimiento de América, ahí sí es un elemento moderno en el sentido que se rompe con la estructura del feudalismo europeo. Con lo cual también deja planteado dos temas colgando, que acá en América jamás va a existir feudalismo, porque el feudalismo es un fenómeno típicamente europeo. En América jamás. Sin embargo, digamos, acabalgado también a través de algunas ideas, digamos, socialistas, se plantea y se trata de decir que en América hubo caudillos. No caudillos, hubo feudos. Y se lleva así, en forma muy flagrante y muy alegre, sin demasiada pretensión de rigor técnico, digamos, ni histórico ni social, y decir, bueno, por ejemplo, Chacho Peñalosa era un feudal. Chacho Peñalosa no era un caudillo. Era esas cuestiones de desconocimiento. Pero de alguna forma no es capricho, digamos, sino que es la voluntad que tuvieron a veces desde el concepto filosófico de las izquierdas europeas, de también colonizarnos desde la izquierda, ¿no es cierto? Eso lo van a ver ustedes cuando veamos a Leopoldo Sea, ¿no? Digamos, desde la marginación, visión desde la marginación y la barbarie, ¿no es cierto? O sea, digamos, ¿qué está pasando? Digamos, como que también, no solo nos coloniza Europa, sino que también los pensamientos de izquierda, supuestamente progresistas, también se tratan de instalar como un enlatado en América. Es un error, lleva grandes errores, ¿no? Digamos, bueno, lo van compensando, lo van arreglando, pero mientras tanto comete errores de análisis, de registro. Porque realmente el feudalismo, digamos, es decir que, bueno, los shogun eran señores feudales, digamos, en Japón. Es decir, los mandarines eran señores feudales. Bueno, los maracás son señores feudales. Bueno, estamos fritos. Es desconocer las particularidades de cada territorio, de cada lugar y de cada cultura, ¿no? Es decir, los maracás en la India tenían su cultura política, digamos, determinada, que no tenía nada que ver con las relaciones político-económicas y sociales que se daban en el feudalismo. Es decir, es una simplificación, pero es una extensión del uso, digamos, en el concepto de la mentalidad europea, ¿no? La hagamos todo. Bueno, pero era como, en fundamentos decíamos que ellos tratan de poner sus categorías europeas a todo lo que... A todo. Y de pronto, bueno, no puede sustraerse a la izquierda tampoco. Con buena intención, podemos decir, ¿no? Nadie malintencionado, porque Hernán Cortés era bien intencionado también. Es decir, cuando Hernán Cortés quema que Zapato, digamos, él estaba absolutamente convencido de que, digamos, existía un solo Dios y el Dios cristiano. Y que digamos, digamos que sacó Tenochtitlán, que Quetzalcóatl era un dios pagano, ¿no es cierto? Tenochtitlán era la ciudad, Quetzalcóatl era el dios sol, digamos, dios pagano. Está totalmente convencido de eso. O sea, si vamos a ver por las intenciones, bueno, acá volvemos también al criticismo kantiano. Kant plantea una cosa que es fundamental, que creo que también lo mismo, que es el tema de las buenas intenciones. ¿Qué es lo único bueno? Las buenas intenciones. Arranca su crítica de la razón práctica, de la cultura de la moral, voy a repetir eso que ya lo vimos, que el deber ser es un relativo categórico, diciendo que no hay nada más bueno que las buenas intenciones. Con lo cual resuelve el tema jurídico central, que es la intencionalidad y el dolo. Es decir, para que haya un delito, tiene que haber intención de cometer el delito. Si no es accidental. Digamos, se traslada hasta la autoridad. Digamos, yo estoy en un coche, me llevó puesto una señora con el bebé, pero no me di cuenta, porque venía mirando, justo se me cayó, estaba fumando, y se me cayó una cenita. Fue accidental, ¿no es cierto? Ahora, si esa señora, ese bebé, digamos, esa señora sobre todo le debía plata, digamos, y la atropellaba y la buscaba y salí puta ahí, bueno, ahí la cosa hay que demostrarlo también. Pero está el tema de la intencionalidad. Es un tema jurídico de la juridicidad contemporánea y lo resuelve Kant así, fácilmente. No hay nada más bueno que las buenas intenciones. Con lo cual, a partir de ese momento, en todos los códigos, en todos los reglamentos jurídicos aparece el tema de la intencionalidad. Pero en un lapso de 6 o 7 años en toda Europa, digamos, aparecen con la penalización. Digamos, aquí si es un accidente, bueno,
El pescador le pidió la lapicera, se la dice y la clavé en el ojo, bueno, se murió. Bueno, Vos también, porque no tuviste tiene la lapicera, digamos, mi mamá. Pero digamos, fue accidental, ¿no? Antes no se sabía lo que era accidental. Lo fuera no, parece mentira, pero digamos, parece mentira porque no se estudia nadie. Lo que es cotidiano a nosotros, digamos, se nos plantea como un hecho universal y eterno, ¿no? Ese es un poco el gran problema de la mente europea que está instalada en nosotros. Bueno, esta digresión mínima es para entender un poquitito esto que estábamos hablando de la expansión, ¿no es cierto? Y el tema de cómo aparece el tema de la justicia en el ordenamiento. Bueno, acá aparece entonces, a ver, veamos un poco. Industrial, el tema del feudalismo. Estamos con el feudalismo que nos arrancamos para este lado. Volvemos al tema de instalación del colonialismo, el esclavismo, saltamos un poco más abajo, digamos, en la otra oración, saltamos esta oración de Tomás Moro, donde de su época, y andó un poco para acomodarse, digamos, pero, digamos, lo que hace es acomodar un poquitito lo que estamos hablando ahora. Sobre está constituido con el entusiasmo del humanismo renacentista. ¿Qué es el humanismo europeo? ¿Qué es el humanismo europeo? Lo humano es el europeo. Lo que no es europeo no es humano. Es un punto importantísimo a tener en cuenta. Esa es una cosa que tienen que considerar ustedes. Digamos, yo entusiasmo de gran capacidad y confianza en la razón. Aparece acá el tema, todavía no había nacido Descartes cuando escribe esto, pero habla de la razón. O sea que la utopía está hablando de algo también que de pronto Descartes y 100 años después, ¿no es cierto? Donde duda Descartes. Digamos, pero Tomás Moro son 100 años antes. Digamos, presentando algo prototípico del intelectual de la modernidad, que siente capaz a través del pensamiento, la imaginación y la fantasía, de traernos bien presente, a ser modificado debido a las tremendas circunstancias por la realeza, a un futuro que garantice la transformación de esa realidad, siendo esta responsabilidad humana. Más abajo dice, acercará la filosofía de Cristo, además, a la realidad humana, pudiendo afirmarse que esta filosofía no la ha llevado a la región de las ideas, ni al indecible y celestial ciudad de Dios, sino a la material y terrenal de los hombres. Eso es un tema muy importante, porque hasta este momento todo el movimiento ideario católico de la religión era un mundo mesiánico, era un mundo de Dios, y es más, era el mundo después de la muerte. Entonces de pronto no, ¿qué te lleva? Esa utopía lo lleva a la tierra. No también, una tierra que no existe. Hay una cosa curiosa también, pero en los mitos guaraníes hay un camino hacia la tierra sin mal, ¿no? Digamos, y ojo, lo que pasa que es de una tierra sin mal a otra tierra sin mal. Digamos, en realidad los mitos guaraníticos es que los guaraníes viven en una tierra sin mal. Sin embargo, el mal los acecha, como dice el blog. ¿No? Son mitos casi contemporáneos, ¿no? Digamos, pero el mal los acecha. Sin embargo, hay una tierra sin mal, un lugar donde el mal no va a poder penetrar. Muy bien, como Europa es el mal, básicamente, Tomás Moro plantea la utopía y plantea una tierra, digamos, más perfecta y posible, digamos, desde otra perspectiva. Pero el mito guaranítico existe, aparece. Bueno, la filosofía de Cristo, digamos, planteado terrenal, y la pretensión de Moro, ya pasamos a la página 29, en la segunda frase, digamos, segunda oración. A través de su utopía, de establecer el modo de ordenamiento humano y solidario, en el que pueda reinar justicia, destruido por el organismo y la ambición de medir a algunos hombres, siendo esto lo que permitiera la realización efectiva de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. Se conforma así la idea de la comunidad cristiana. Bueno, acá hay una cuestión que contradice, digamos, el punto protestante, ¿no es cierto? O sea, que el protestantismo garantizaba la acumulación de riquezas, digamos, y el que tenía éxito y más acumulaba iba a ir al reino de los cielos. Digamos, acá trata de contraponer con su utopía un mundo, de alguna forma también, no digo mesiánico, porque ya no hay mesianismo, sino hay un territorio de construcción, y aparte tienen un lugar para construir eso, que sería América, ¿no? Pero digamos, como que de pronto también aparece esa realidad cristiana, digamos, de solidaridad, digamos, de comunidad agraria, porque no nos olviden que tiene un origen agrario, digamos, básicamente, de la vieja cultura de las viejas tribus cananeas, digamos, o sea, que venían de la tradición judío-cristiana, digamos, que devienen en el cristianismo.
existe, estamos hablando del reino de los judíos. No de todos los judíos, sino los judíos pobres. ¿No? Después lo que dicen, los judíos mataban a Jesús, los judíos mataban a Cristo, pero era el rey de los judíos pobres. Los ricos mataron a los pobres, digamos. Se repite una misma historia. Los ricos mataron a Cristo, sí. Los judíos ricos, en realidad más que judíos eran ricos, digamos. Eran los que estaban, digamos, realmente preocupados por la llegada de un territorio insurreccional del pobrerío judío contra Roma que se llevaba puesto, digamos, a los fariseos. Después, vamos, hay una historia, después ver, tiene múltiples versiones. Bueno, Thomas More en todo esto reconstruye un poco esa noción de ese nuevo mundo. Bueno, humanismo y cristianismo coinciden en la realización ideal fuera de Europa. Claro, acá es importante esto. Humanismo y cristianismo construyen la necesidad de un ideal fuera de Europa. Europa no entra en utopía. Y está Europa no entra, es otro lugar. Es un tema curioso. El otro lugar es América. Y si el hombre es el arquitecto, aquí quisiera construcción ideal. No se va a materializar la ciudad de Dios en América, en otro lugar. Digamos, las cosas han cambiado con la aparición de Bonuccio, la última frase, ¿no? Y es a partir de la situación de la historia europea que se puede encontrar la posibilidad de unir amor, el del hombre y el del Dios. Después marqué algunos puntos también que va, acá aparece Platón, también con algo que considera soluciones en el momento de la oportunidad que se busca con la solución utópica para tener un mundo considerado como bueno. Aparece también el mundo de las ideas de Platón, esto en la página 30, ¿no? Aparece el mundo de Platón, y después hay una frase muy interesante, la primera frase, la segunda frase después va, segunda construcción, dice, es ahora el hombre el que puede ser Dios, más que soñar con un mundo divino, sino es la condición del demiurgo, o sea, del que hace las preguntas o dulzura, digamos, que descubre y hace poderoso al hombre renacentista. Y va a llevar, digamos así, bueno, justamente una lista de Thomas More, desde el momento de la ilusión del discurso utópico, el sentido de la búsqueda está acá como desde el momento de la ilusión del discurso utópico, el sentido de la búsqueda original del paraíso terrestre cambia radicalmente de contenido, aunque la intención sigue siendo la misma. Ya no se trata de recuperar los restos de una edad de oro preservada por milagro en algún rincón americano, que es el famoso El Dorado, con la utopía se apuesta al futuro a partir de un territorio nuevo, plenas posibilidades. Se trata de organizar una sociedad ideal, con seres humanos reales, lejos de la corrompida Europa. Bueno, Isa, Fernando Isa, el Dorado, es un filósofo que tiene trabajado mucho. Muy bien. Thomas More se apoya en los textos de la antigüedad clásica y habla del humanismo como una vista autoridad, y Platón vuelve a flotar en todo esto. Tengan en cuenta que Platón resurge sistemáticamente en la historia de Europa. Resurge con Plotino en el 200 después de Cristo, donde aparece el neoplatonismo, ¿no? Que es una especie de discurso contra el racionalismo aristotélico, ¿no? O sea, la estructura formal aristotélica, digamos que ya no alcanza a tener lugar. Tengan en cuenta que aparece San Agustín en el 600, y la ficha, ¿no? Pues San Agustín es el primer acercamiento, digamos, también en realidad utópico en el sentido, pero, digamos, y después aparece, pues todavía no es una utopía, digamos, y después aparece Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ya no plantea la utopía, sino la monarquía, pero la instalación del mundo feudal, es el apogeo del mundo feudal y el apogeo del cristianismo. Tengan en cuenta que pasaron de Tomás de Aquino a Tomás More, tratamos de 300 años. O sea, venimos rápido, digamos, 350 antes de Cristo, llegamos a 1500. Venimos acelerados. Sí. ¿Se entiende esto? O sea, hay que entender lo que dijo Thomas More, ¿no? Ya en la página 31 decimos, no hubiera sido posible el surgimiento del paradigma utópico sin destacar el lugar en que se instala el intelectual, reconocido por los monarcas y aceptado a su entorno. Digamos, que puede criticar a lo social y lo político. O sea, el intelectual es Thomas More. O sea, es un tipo que puede sentarse a criticar el mundo sin que sea quemado de la hoguera, ¿no? El derecho a hacerlo y poder decirlo son legitimados por sus tratos intelectuales, en que la imaginación misma está alimentada y guiada por lo racional.
y saber que él mismo posee. O sea, lo racional es una estructura de poder básica. Y bueno, la legitimidad del proyecto está garantizada por la racional que lo funda. O sea, el proyecto de Tomás Moro es racional porque el que lo funda es un hombre racional. Digamos, entonces está garantizado, digamos, la racionalidad del proyecto en función de quién lo hace, ¿no? Algo así como una cuestión de propiedad y todo. Por ejemplo, el libro impreso, ahí está, y justamente a través de los imaginarios sociales de Bartolomé Ruiz Blasco. Es muy interesante. Si usted el libro impreso, que utiliza habitualmente la cultura escrita anterior a la impresa, digamos, acá también empieza a juntarse con Descartes, ¿no es cierto? La ilustración, ¿no es cierto? Me preguntaban hace poco, ¿la ilustración y el iluminismo es lo mismo? Sí, la ilustración es lo mismo, porque la ilustración ilumina, digamos, ¿no? A través de la ilustración se ilumina la verdad. Y que surgiera el libro impreso, que diferencia radicalmente la cultura escrita anterior a la impresa, porque la cultura escrita anterior, ¿cuál era? Latín, digamos, lo conocían algunos nada más. Es a esta mutación a la que se debe la conocida herramienta mental del hombre moderno y el surgimiento de este nuevo grupo que aspira a un nuevo poder, los intelectuales. El escrito impreso produce un efecto uniformador sobre aquello que va a preguntar, fijando escrituras, leyes, códigos, produce un efecto racionalizador sobre el trabajo intelectual. O sea, que el escrito, como una fuerza la razón, como la mentira, ¿no? A través de quién maneja la razón, y la racionalidad. ¿Se entiende este tema? Esto, nosotros tenemos un semblanteo general de Tomás Moro, digamos, de Néctor. Arrancamos un poco el capítulo 2. Tenemos tiempo de avanzar. Sí. Estamos en la página principal. Mira que tiene una lectura bastante amable, ¿no? ¿Se entiende la lectura? No. En el momento de la publicación de Utopía, Tomás Moro es una figura destacada entre los humanistas y luego y hacer una cosa. El tema de Utopía, lo estamos planteando acá, porque nos vamos a llevar a la utopía que se plantea Clínica, que es utopía que plantea Sarmiento. Yo le cuento al final de la película, y eso también lo vamos a ver. Pero necesitamos saber de dónde sacó Sarmiento todo esto. Tenemos que ver cuál es el pensamiento que le cuadra. Con las mismas características que con Tomás Moro, o sea, racionalista, informador, digamos, plantea la utopía del Sarmiento, ¿cuál es? Es Aquilópolis, ¿no es cierto? Digamos, Aquilópolis es un libro que describe con una Argentina, digamos, posible, que él se imagina como una Argentina ideal. Por supuesto, no se plantea los ideales cristianos, ¿no? En esa Argentina, sino que se plantea los ideales europeos. O sea, de alguna forma, hay una falacia también en esa construcción que plantea Sarmiento en su libro Aquilópolis. O sea, de ahí que jugamos un poco, porque Sarmiento, digamos, tanto como Tomás Moro, formó el mundo católico, que no quedó a expensas del mundo protestante, digamos, Sarmiento modeló un poco esos ideales, ¿no? Acá, digamos, Sarmiento es todas las escuelas. No tenemos una plaza. ¿Cómo? No tenemos una plaza. Sí, está todo estos céntricos, pelados, Serio y pensar. digamos, sí, un pedazo de unas cosas. Terrible, bueno. Un poco complicado también, ¿no? Yo le leí en diminutivo un texto bastante interesante, donde él habla de Dominito. Creo que eso voy a leer completo, no contarlo, ¿no? Cuento bien escrito, lo que se hacer contarlo. Pero no tengo que darle cuenta. Y habla de Dominguito. Dominguito muere en Curupay, ¿no? 21 años. En realidad, se tapa que se suicida. Técnicamente, Dominguito se pega un tiro en la copa. La versión que claro, se mueve con una gangrena, porque, por supuesto, se pega el tiro, le pega en la pierna, le da una femoral. Bueno, el tema es que, una de las explicaciones que hay, él dice que murió en combate, no murió en combate.
La versión más simple que se escapó un pico. Cuando se puso la pistola cargada, ¡pum! Vale. Y la otra versión, la más negra, es que en realidad, digamos, era un suicidio. El suicidio estaba destinado como que se ya que de pronto como Sarmiento no tenía hijos. Era una doctora, a lo mejor tenía muchos hijos, pero adoptó a este, por ahí, dijo, qué sé yo. Era un tipo bastante jodón, digamos, de alguna forma. A pesar que estaba enojado, que empecé a ir a la escuela, pero digamos, para mí era un tipo bastante jorobeca. Pero, digamos, Dominguito no era su hijo, era un tipo adoptado. El tipo explica realmente cómo tomé algo en bruto y lo transformé en algo útil a la sociedad. Es capaz de dar la vida por la patria. Era un experimento, no era un hijo. Claro. Oye, bueno, es un tema complicado en ese sentido. Y hay varias versiones. Otra que Dominguito era mi hijo pródigo, ¿no? Como la pareja lo plantea que Magaña y Muñoz en una película de Dominguito, ¿no? Que hace una especie de así de estudiantina, con todos los pibes, un tipo vital, un estudiante bárbaro, un pícaro, que era un pésimo estudiante, nunca había pasado nada. Bueno, pero muy buen estudiante, el ejemplo en su clase, que era toda una construcción que es artística, digamos, ¿no? Y que bueno, después va a pelear y muere heroicamente, así, una cosa bien. Claro, entonces bueno, digamos, una versión, alguien estuvo ahí, no sabemos, habría que ver cómo se deduce una hermenéutica en este sentido para ver lo que es, digamos, y cada cual compra la versión que más le parece, le acontece o más que fundamental, ¿no? Pero bueno, hay múltiples razones. De hecho, es un tema de debate, que de mucho, de hecho, no se habla, ¿no? Digamos, ya es un tema para sospechar, al menos para dudar, ¿no? Yo no estuve, yo no fui, bueno, no estuve en Caro Haití, gracias a Dios, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, es decir, aparte se murieron mucho más paraguayos que argentinos, ¿no? No sé por qué, bueno, murió Dominguito. Bueno, que lo mandó al frente a ella, ¿no? Evidentemente no quería y se despide el padre antes de haberle dado el país. Y hecho no entra en combate, no sigue el combate. Bueno, es un tema fundado, digamos, todo. Bueno, yo todo esto venía a explicar el porqué de Tomás Moro. Entonces, ¿por qué nos detenemos tanto en utopía? Y fíjense que acá planteamos utopía y distopías a el título, ¿no? El domingo fascina también, ¿no? Y después decimos, de Argirópolis, digamos, a conflicto y armonía en la paz de América, ¿no? Cierro un poquitito, porque ¿qué pasa con el tanto de Tomás Moro? Que aparte, como bueno, al tipo lo mata Enrique VIII por no jurar el catolicismo, digamos, el papado saca un expediente y lo nombra a la electrónica y lo nombra santo. Entonces, Santo Tomás Moro, que adorna la Universidad Católica de la Puerto Madera, que es la Universidad Católica Santo Tomás Moro, que es el nombre más bonito de Tomás Moro, muchacho de que está aquí, que aparte no era muy santo. Ay, no, yo lo leí y decía, ¿por qué lo hicieron santo? Porque lo mataron. Claro, porque lo matan y Porque cuando me puse a leer lo de los cristianos me gustó mucho. No, el santo tenía poco, digamos, aparte, ¿qué es un santo? O sea, primero tenemos que definir qué es un santo. Lo cual no para lo que yo entiendo, estaba lejos. Estaba lejos, sí. Es decir, no introducía en un problema, en una comunicación. Bueno, digamos, esta primera página 33 habla un poco del currículum de Tomás Moro, que escribe con Erasmo, el epigrama, bueno, todo esto que está hablando con el 1518, digamos, bueno, que se muere decapitado, o sea, lo muere, digamos, 1535, tratando de, bueno, en la Torre de Londres, por supuesto, un lugar que se puede visitar tranquilamente. Bueno, ahí murió Tomás Moro y mucho más, Ana Bodega. No, es paquetísimo. Paquetísimo. Paquetísimo, morir. Lo mismo morir en Alejandro Corp. Florencio Varela. En el cruce de Florencio Varela. Garupa, por ejemplo. Garupa menos. Bueno, como dato, en la página 34, en el segundo párrafo, dice, 10 años antes de editar su utopía, Moro, en coautoría con Erasmo, planteó un diálogo de Luciano en torno a la obra de la justicia, la iglesia, la capacidad del poder de los tiranos. En realidad,
Erasmo, digamos, también, y Tomás Moro son los principales arietes, digamos, de la Iglesia Católica para tratar de enfrentar desde un marco lógico y de la razón a el avance del luteranismo, ¿no es cierto?, y del protestantismo, que tenía elementos de razón muy fuertes. O sea, había traducido la Biblia al alemán, había eliminado los curas, ¿no es cierto?, y dijo, bueno, la relación con Dios es directa y no necesita un cura, y menos aún un papa, y bueno, buenas noches, se acabó. Hicieron una especie de religión laica, ¿no? Una cosa muy compleja, pero que era afín y útil y funcional al diseño y desarrollo del capitalismo. O sea, era casi imprescindible, digamos, esa lógica. Por eso el capitalismo se llama la pandemia. Bueno, es otra obra que es Crítica a la Criminal de Ricardo III. Bueno, y sigue así dándole un poquito. En la página 35 vamos a ver cómo. En el segundo párrafo dice, ahí la cuestión que hizo Tomás Moro, una fama imborrable, como hombre de acción, porque también se dedicó a ser funcionario político, desempeñó distintos cargos, y es importante, porque lo que es curioso acá es, digamos, esta cuestión de la fantasía utópica, ¿no? Porque de pronto es un hombre de acción, un hombre que actuaba, un hombre que era un funcionario, digamos, en todo esto. Sin embargo, hace una especie de idealismo utópico, ¿no? Aparte es un diplomático, aparte es un tipo un hábil negociador, digamos, disuelve manifestaciones, disuelve varios conflictos que hay en el momento. Conocía las reglas de la política y desde lugar en el Parlamento, como de consejero del monarca. Tengan en cuenta que en ese momento el Parlamento inglés tenía una sola cámara, o sea, técnicamente era la Cámara de los Lords. O sea, no estaba en la Cámara de los Comunes, era la única cámara, la única cámara. Entonces eran los nobles los que dominaban. Recién en 1680 se ponen las dobles cámaras, digamos, con el espacio de poder de la burguesía, o sea, que prácticamente la Revolución Francesa la hacen los ingleses 100 años antes, cuando imponen al rey, digamos, la ley, digamos, la participación en un doble parlamento donde participan también los que no son nobles, ¿no? Bueno, que es la Cámara de los Comunes, son lores. Bueno, o sea, es un tipo que conoce bien cómo está americano. Aparte, ¿qué pasa en el Parlamento con respecto a la figura del rey? Tiene una inmunidad, digamos, dada por, digamos, aparece una Cámara de los Comunes, pero digamos, la Cámara de los Comunes no es la que establece, sino que eran nobles de segundo rango, digamos, la inmunidad que implicaba que la Semana del Sur podía considerarse desacato al poder y ofensa, o sea, él podía hablar con inmunidad, que era el poder que le daban a los intelectuales. Ese es un punto. Cuando llega al poder Miguel VIII y lo convoca para misiones civiles, jurídicas, toda esta parte es una especie de relato de lo que, de la historia de Tomás Moro, digamos, y bueno, va tomando vuelo en este sentido. Ahora bien, el capítulo 3 pasa a ser un poquito más divertido en este sentido, porque habla del libro de Tomás Moro, ¿no? El modo de toda utopía, precisamente la utopía de Tomás Moro. Dice, bueno, el libro de Tomás Moro tiene un título bastante más extenso con el que se conoce, óptimo republicano bastante. Digamos, dice, la primera parte fue redactada en 1516. Y de su publicación, la segunda fue redactada en... La obra está dividida en 2 libros. Mandan a un tipo a ver, ¿no? Que es el famoso Rafael de Vitrulodeo, nombre extraño también, ¿no? Lo mandan a ver, dice, bueno, el ciudadano ilustre varón, digamos, sobre la mejor república. Lo manda Tomás Moro, ciudadano y sheriff, o sea, el sheriff es el perfecto, digamos, ¿no? Digamos, de la ciudad de Londres y de todas las islas británicas. Entonces, bueno, habla para justamente la misión que emprende en 1505 por mandato como orador, o sea, para la tarea pasada, del rey Felipe II. Casi por inmediata, digamos, aparece el discurso crítico de los que vienen instituciones civiles. Tan necesitaba Taylor que rechaza totalmente la posibilidad de ser consejero del príncipe
debido a su experiencia y conocimiento a consecuencia también en la villa de la utopía, ¿no es cierto? En el punto donde aparece la utopía. Y bueno, empieza a criticar justamente la ciudad inglesa. Es, digamos, una potestad y una inmunidad que tienen los intelectuales. Ese es un punto bastante interesante. Dice, la causa entonces, digamos, bueno, están presentados al príncipe, bueno, quizás todas las cosas, todo lo que es malo de la sociedad británica aparece a través de una sociedad, porque lo pone afuera, o sea, lo pone en un lugar en un utopos, o sea, no está criticando la sociedad británica, sino que critica algo que está afuera de la sociedad británica. La causa, digamos, bueno, posteriormente el atentado que mantuvo en Inglaterra sobre el castigo de los ladrones, que allí se aplica. Y la falta de medios para su intento, ya que se los abandona cuando vuelven de la guerra, se les explota de tal manera por los nobles ociosos en el trabajo del campo. No les alcanza para darle de comer a su familia, y además se los expulsa de su tierra para poder criar ovejas y vender su grano, ¿no? Entonces dice, la causa del robo, es lo que se debe evitar, y esta consiste en la imposibilidad de lograr su propia subsistencia. Es decir, es la primera vez que es una causa social a justamente la naturaleza del robo. Esta es la página 41, dice, la causa entonces del robo es lo que se debe evitar. Esto es muy importante en este sentido planteando. Y esto consiste en la imposibilidad de lograr su propia subsistencia, porque justamente no se puede evitar la injusticia, dice, ¿no? Entonces, el tipo pasa por esto en función de la injusticia y roba por la injusticia. Y lo que se debe evitar es justamente la injusticia. Para exponer las diferencias del ejemplo del pueblo de los acoreanos, vecinos de los utopíes, que por los conflictos que acarrea reinar dos reinos, el segundo había sido modificado por una guerra, obligan al príncipe a elegir entre uno de los dos reinos. La dimensión es que era el reino que había dado, hacerlo florecer y amar. Ahí decide la seguridad del rey, en la fuerza del pueblo y no en su necesidad, digamos así, elige el pueblo más fuerte, ¿no? Y con eso garantiza la paz. Acá aparece porque él también es un ideólogo de la paz, o sea, dice, bueno, acá el pueblo feliz es un pueblo en paz. Sin embargo, la guerra a veces es necesaria y no hay más remedio. O sea, de pronto aparece cediendo a todas las cosas que casi primero plantea su mundo utópico y después plantea la imposibilidad de la realización de ese mundo. Concluyendo que la raíz de todos los males está en el otro párrafo inmediato, posterior, está en la propiedad privada y el dinero, y que mientras exista la justicia, acordando con Platón, en el sentido de no permitir que los filósofos gobernantes tengan bienes, y eso pasa en la isla de la utopía. En el orden nuevo, porque estamos realmente rectamente organizados, bien administrados, y por eso logran la felicidad. O sea, un mundo sin propiedad, ¿no? Lo plantea Tomás Moro con un ideal cristiano de solidaridad, y de alguna forma ese retorno a ese mundo originario, primitivo, ¿no es cierto?, de la comunidad agraria, ¿no? Es decir, pero también el tema de justamente lo que denuncia Platón, digamos, que no tenga riqueza lo que dominan, ¿no? Porque de esa forma, digamos, no se van a enriquecer. Está como, bueno, una cuestión, obviamente, digamos, en todo caso, porque lo que se busca el dominio para tener riqueza. Es no. O poder, digamos, tener una casa más grande. ¿No tenga riqueza o que no tenga capital? No tenga riqueza. Curioso, hay una diferencia buena entre interpretación. Digamos, no habla del capitalismo. Acá dice otra cosa. Tengan bien. Es decir, claro, dice, los gobernantes, después, no permitir que los filósofos gobernantes, perdón, tengan bien. La parte es esta. No permitir que los filósofos tengan bien. Digamos, porque justamente en la propiedad privada dice, y en segundo libro, para conseguir destacar la incidencia, o sea, primero, digamos, la propiedad privada es el origen de todo, o sea, la codicia, y además que no tengan bien. Digamos, ese es un poco parte de... habla de la comunidad de bienes, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo se construye la ciudad utópica, ¿no? O sea, es una ciudad donde se hace un pozo de 15.000 pies, son aproximadamente 15.000 pies, son como aproximadamente, a ver, son 3.000 metros, o sea, si son 3.000 metros, ya la utopía es hacer un pozo de 3.000 metros, digamos, ya es medio complicado,
digamos, ya de por sí, pues claro, pero de pronto no hace falta, porque aparece América, que ya tiene un foso de 3.000 metros, fácil que lo rodea, que es el mar Atlántico, ¿no es cierto? Y ya se puede construir esa nueva utopía en todo. Igual a mí algo que me parece un poco contradictorio, si hay, digamos, porque lo que plantea es que los bienes que hay mucho y es muy abundante, e incluso dice que a veces sobra y lo comparten con otras ciudades o lo comparten con otros países, ¿no? ¿Por qué tiene que haber categorías de personas? Si hay de todo para todo el mundo, sin embargo, hay categorías de personas, o sea, están los ancianos que son los más importantes, y los niños son lo menos de la hora, y las mujeres son lo menos de la hora. O sea, ¿te suena un poco que copia la categoría griega? sí, me resuena, Exactamente. pero digo, Copia la categoría griega. tiene O sea, que la como mujer una también es contradicción, inferior. porque además como supuestamente está hablando alguien que es cristiano, es medio raro. No es raro, es copia, digamos, toma el ejemplo platónico, o sea, toma el medio griego, básicamente. O sea, que de pronto Aristóteles, ¿qué hace? Relata lo que está pasando. No es que a partir de Aristóteles aparece la esclavitud, no, ya estaba antes de nacer Aristóteles, ¿no es cierto? O sea que, en ese sentido, digamos, el tema que no admite, digamos, demasiada... Son tan buenos que si van a conquistar otras tierras, colonizar otras tierras, y no quieren ser como ellos, entonces ahí está Bueno, por eso mismo, justificada la guerra y el después la tema de la utopía se da exclusivamente en América, no se da en Europa. La utopía es para afuera, Claro. digamos, en ese sentido, no se da para adentro. Aparte, cuando él habla y le permiten hablar, porque también, digamos, el Enrique VIII no era un tarado. El VIII sabe que, bueno, pero está afuera, es en otro mundo, fenómeno. Bárbaro, le permite, porque además está dos solos. Bueno, el paradigma, antes de la caracterización de la isla, continúa el relato, esto es importante. ¿Cómo se instala, digamos, la isla? ¿Cómo instalarse el paradigma utópico en otra tierra, de acuerdo al de fuera de los límites europeos? Tal como aconteció con la conquista española y como aconteció a poco tiempo con el colonialismo inglés. O sea, lo que acabamos de decir, digamos, no se da en Europa, se va a dar en otro lugar. En primer lugar, un topo no se instala en Tierra Virgen, lo hace en una tierra poblada con una turba, acá esto es una fiesta, una turba ruda y agreste. Digamos, bueno, son los bárbaros, ¿no es cierto? Digamos, una vez obtenida la victoria y conquistada, le impone su organización, sus propias leyes. No está relatando la conquista, ¿no? Digamos, con gran provecho para los vencidos, Dussel, ya está, ya que a cambio le brindará los beneficios de la civilización. Bueno. Pero el derecho de conquista no desaparece con la fundación de las islas que lleva a cabo todo. Al continuo que se produce cada vez que sea necesario fundar una colonia, cuando aumenta el número de integrantes de las familias y no pueden ser en otra ciudad, en otra isla. En ese caso, dice, bueno, fundan una colonia bajo sus propias leyes en el continente próximo, donde quieran tengan los indígenas muchos campos sobrantes y se cultivan. ¿No? Claro, es muy grande, América es muy grande. Se integran fácilmente en el mismo régimen de vida y en las mismas costumbres, y esto con provecho de los dos pueblos. Pues ahora, merced a sus instituciones, que una tierra que parecía mezquina y estéril resulta provechosa para todos. Bueno, es el texto casi de Dussel, ¿no? Todo esto se nos va repitiendo en toda esta cuestión. Se puede observar una casa, justamente hablar del tema de Dussel. A lo que oponen resistencia les hace la guerra, porque tienen causa justísima de guerra que un pueblo cualquiera que no usa el mismo un territorio, sino que lo posee de cierto y vacío, prohibía, no obstante su uso y su posesión. A otros que por precisión de la naturaleza deben nutrirse de él. Tomás Moro, en bruto. Bueno, aparece el concepto de guerra justa. Bueno, vamos a dejar acá, pero ¿se entiende este texto? No hace falta leer a Tomás Moro, se puede analizar esto, fotocopiar y lo leemos y lo comentamos un poco. Porque si no yo leí unos párrafos, pero sería bueno que marquen algunos puntos en esto para poder discutir. Así como vos trajiste el tema, igual que lo lleva a Grecia, digamos, profundizar un poco más todo esto en conjunto.
¿Les parece? Bueno, entonces, listo, muchachos. Hoy, digamos, las 6 horas y ya no lo sé. Ya voy a empezar a decir pavadas.